Bueno, les voy a decir la bendición de la Torah. Bendito el Eterno, que es bendito. Baruch et Adonai Ameborach. Bendito sea el bendito que es por toda la eternidad. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio verso por verso. Vamos a continuar por este viaje en el desierto. Voy a regresarme unas láminas para recordar esta imagen. ¿Recuerdan esta imagen que es justamente el nombre del libro que estamos estudiando? Decíamos la perspectiva tan diferente que se tiene cuando simple y sencillamente queremos escuchar a Dios. Decíamos que no hay mejor lugar para escuchar a Dios que un desierto. No hay mejor lugar. Definitivamente, si tuviéramos que pensar en un sitio para podernos acercar al Eterno, escuchar su voz, es ahí. No les digo, quisiera nuestra carne decir, ay, pues nos vamos a la Riviera Maya, a un all inclusive, todo pagado y así, rico, pero si somos honestos sabemos que a los 2 días o más a las 2 horas, ya que ves la alberca, se te olvida todo lo que ibas a hacer. En cambio, en un desierto, pues, ¿qué pasa en un desierto? Pues dicen, pues nada, ¿no? O sea, me refiero que pues solo ves arena y cielo, arena y cielo, arena y cielo, montañas, y no hay realmente gran cosa que se pueda hacer. Por eso me gusta mucho la fiesta de Sukkot, porque la fiesta de Sukkot es esto, es recordar justamente el momento de este libro que Dios le habló a su pueblo en el desierto. Y ahí ves como de repente hay gente que le sufre cuando se queda fuera de la telefonía, de la tecnología, del internet, y está ahí padeciéndole, ¿no? Así como que, ay, en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer sin internet más de 24 horas? O no tengo señal aquí, o sea, imagínate, o sea, ¿qué tal si me habla el presidente? ¿Qué le voy a decir? Por eso el desierto es importante. Yeshua fue a un desierto antes de iniciar su ministerio. Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista, estaba en el desierto. Él se fue al desierto siendo levita. Eso es un aspecto muy interesante. Juan, Yohanan, era hijo de levitas, hijo de sacerdotes. Él era Juanim, oficial. Y no lo vemos en el templo en ningún momento. No lo vemos oficiando. Lo vemos en el desierto, purificando a la gente, o sea, haciendo tevilá y llevando a la gente al arrepentimiento. Entonces, pues el desierto es el mejor lugar para acercarnos y para arrepentirnos. O sea que a veces no vas a poder llegar, ahora sí que a Jerusalén, al templo, al monte de Sión, si no llegas al desierto primero. Entonces, bueno, pues no, sé que no es agradable y quizás no sea lo que desea nuestra carne, pero es lo que nuestro espíritu anhela. Si escuchas la voz de Dios, si escuchas la voz de tu espíritu, el llamado de Dios en el desierto es: no endurezcas tu corazón, no seas necio, dice Dios. Escucha mi voz y llegarás rápido. Pues bueno, este es un libro con muchísimas lecciones de manera personal, aplicables a nuestra vida hoy, y de carácter general, como congregación y como nación, son impresionantes también. Entonces, por eso es importante estudiar este libro, que decíamos que en la Septuaginta, en el griego, se le llamó números. Lástima que nuestra percepción acerca de los números, tristemente, no sé si por algún maestro malo, pero ha sido como de que, híjole, los números, guácala, ¿no? Las cuentas, fuchi, ¿no? Todo esto no nos agrada. Pero en el hebreo, en la cultura pues judía en sí, es fascinante el tema de los números. O sea, por ejemplo, todo lo que está en programación es código binario o no. Eso es prácticamente número. Entonces, todo lo que vemos, que se crea, lo que nos maravilla, la tecnología, tiene su base en los números. Y bueno, he estado fascinado también leyendo algunas cosas sobre ciertas cuestiones numéricas, justamente, de las cosas que hace Dios, del valor numérico, por ejemplo, de las tribus, de cómo los acomoda, de muchos aspectos que les digo la verdad, como que de repente dices, no, me voy a volver loco si empiezas a leer esas cosas, como que te sobrepasa el entendimiento, porque ya ves cosas que dicen, no, pues que la raíz cuadrada de tal número y el valor numérico de esto por esto y te da esto, pero dices, es demasiado para que fuera casualidad, o sea, es imposible. Entonces, bueno, yo no dudo que sea eso, pero tampoco creo que sea lo más importante, ni lo que tengamos que dedicar más tiempo.
Pero bueno, vemos la confirmación de Dios en todas las cosas, hasta en los números. Así se llama este libro en el griego, en el hebreo se llama En el desierto, y creo que es un nombre muy interesante. Entonces, vamos a seguir ahora sí que caminando aquí en el desierto. Vimos el primer censo que se hizo de los hijos de Israel, de las tribus, sobre todo para aquellos que iban a ser contados a la guerra. Entonces, interesante que no había excepciones. O sea, no había excepciones, casi, por decirlo así, en cuestión de, bueno, mayores de 20 años. ¿Quiénes son mayores de 20 años? A ver. De los varones. Si quiere enviar a su mujer, ¿qué pasó? Pasaditos los 20, aunque sea 20 años un día, 20 años un día también cuenta. Bueno, 20 años un día a la guerra. No hay de, no, es que sabes que yo tengo el pie plano, ¿no? Tengo la chancla no me acomoda. No, pues ni modo, o sea, tenían que ir todos y no había límite, por lo menos aquí no se dice, o sea, de 20 años, pero no se dice hasta qué edad. Con excepción de los levitas, vimos que los levitas, ellos no, porque estaban dedicados a otro tipo de batalla, a otro tipo de guerra, otras responsabilidades. Tampoco era de que estaban rascándose la panza y los demás ahí matándose con flecha y espada. No, también había otras cosas por las que ellos tendrían que luchar. Decíamos que el levita era una profesión de alto riesgo. Y bueno, y si no, pregúntenle, pues vean se acuerdan lo que le pasó a Nadab y Abiú. Pregúntenle a Aarón cómo les fue a sus hijos. De los 4 que tenía, le quedaron 2 por una cuestión de no guardar la santidad. Entonces, ahí sí, cuidado con la santidad de Dios. Vamos al capítulo 2. Números capítulo 2, Bamidbar 2, dice así: habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo. Esta frase se repite alrededor de 150 veces en este libro. Habló el Señor a Moisés. O sea, imagínate 150 veces. ¿Cuántas veces le habló Dios a Salomón? Así que está escrito. Digo, no sé si le habló un montón de veces, no sabemos. Pero de las que están escritas, creo que son 3. O sea, cuando se lo oró y que Dios le dijo y 2 o 3 veces. Pero a Moisés más de 150 veces. Por eso entiendes por qué Moisés es considerado pues el más grande de todos los profetas, porque bueno, pues Dios le está hablando a Moisés como si fuera su brazo derecho, en cierta forma de decir, oye, tengo que decirles esto, y va a Moisés, y Dios le dijo a Moisés. Entonces bueno, aquí dice, el Señor le dijo a Moshe y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Bueno, aquí dice que cada uno junto a su bandera. Entonces aquí ya vemos ciertas características que Dios empieza a formar entre su pueblo, y cada tribu entonces tenía una bandera, un estandarte y además una insignia. La palabra enseñas tiene que ver con insignia, con algo que los distinguía de los demás. ¿Y por qué se da esto? O sea, hay varios cuestionamientos de por qué hacerlo así, por qué pues mejor no todos bajo una de una vez. Bueno, no sé si ustedes alguna vez han visto o han salido en un grupo muy grande de gente, de turistas o lo que sea, y de repente dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a identificarnos. Es más fácil identificarnos cuando pues llevas a un grupo de niños y le dices, ¿sabes qué? Pues todos con playera roja o todos con playera blanca o ciertas características para poderlos identificar rápidamente, ¿no? Algunos hacen así con sus hijos, ese día los visto del mismo color por lo menos, para que rápido a los que vea corriendo de verde ya sé que son los míos. De esa manera es un distintivo para los demás, para poderse organizar mejor. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas en un desierto. Y bueno, para que hubiese en cierta manera una identificación también, de quitarse ese lastre, esa insignia que venían cargando de Egipto. Es decir, bueno, ahora tenemos una identidad. Entonces está formando una identidad. Y es lindo que yo creo Dios quiere formar una identidad. Ya la tenemos, pero incluso de manera personal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú celebras Shabbat, tienes una manera particular de hacerlo. Nunca es igual de una casa a otra. No sé si han ido a diferentes casas a celebrar Shabbat. Y bueno, ves que algunas personas lo hacen de una manera y te gusta algo de aquí, y a lo mejor otros lo hacen de otra manera y también es bonito de otra forma. Entonces cada uno va dándole forma. Y Dios quería darle esa forma a sus hijos. Y
Dios es práctico, creo yo, es muy didáctico, y lo hace así. Dice, bueno, vamos a ponerles un distintivo, vamos a ponerle algo. Ya más adelante hablaremos después de ciertos símbolos que tiene cada tribu y ciertos colores. De acuerdo a lo que explica, por ejemplo, un comentarista, Rashi, dice que cada estandarte tendría una insignia, era una tela de un color, de acuerdo a la piedra que cargaba el sumo sacerdote aquí en el pectoral. ¿Recuerdan? El sumo sacerdote tenía aquí en su pecho como una placa, vamos a llamarlo así, con 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Cada piedra tenía un color diferente. Entonces, de esa manera se le asignaban colores a cada una de las tribus, y la multitud de colores representa la totalidad. Lenguas, tribus, naciones, de ahí saldrían todos ellos, de ahí saldrían todo este tipo de cosas que ya estaban profetizadas. Y dice que todos ellos acamparían alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Así que siempre el centro es el tabernáculo. Y recuerden, el tabernáculo es una sombra de Yeshua. El tabernáculo es una figura de la presencia de Dios que tiene que estar en el centro. Entonces es algo que también para nuestra vida aplica. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y eso se tiene que ver. O sea, aquí era visible para todos que el tabernáculo quedaba al centro. Yo te pregunto, ¿de qué manera muestras tú que Dios está en el centro de tu vida? ¿Cómo se te ocurre? A ver, díganme un ejemplo práctico que hoy en día digas, Dios puede estar así en el centro de mi vida, o en la vida de alguien. ¿Cómo se les ocurre? Cuando dicen que tú lo proyectas, pero ¿cómo lo proyectas? Aquí era visible que Dios era el centro del pueblo de Israel, porque dijo, todos acampan alrededor. ¿Cómo podemos hacer que Dios sea el centro de nuestra vida? Porque eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que deseamos. Cuando le obedecemos, cuando le damos prioridad a las cosas de Dios que a las cosas del hombre. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando, no sé, detalles tan simples quizás como cuidar lo que comemos, ser puntuales en las citas que el Eterno nos da. En eso demostramos que Dios sí es el centro de nuestra vida. Porque si no, volvemos a caer en la típica fe griega, que es como espiritual. Como el rollo de pues sí, Dios está en el centro de mi corazón, o Dios es el centro de mi vida, pero bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vemos? ¿De qué manera se tiene que demostrar? Pues bueno, se los dejo de tarea para lo que queda de aquí a que termine el Shabbat, no hasta la próxima semana. Piensa, dices, ok, Dios es el centro de mi vida. La gente, si se subía a una montaña, podía ver el campamento de Israel así, todas las legiones, y el tabernáculo al centro subiendo el humo del altar que estaba encendido siempre, el fuego que había ahí. En el día, en la noche, ¿cómo podríamos hacer tú y yo que eso se vea? Pues bueno, pues es cosa de pensar. Y pues yo creo que no era tan sencillo organizarse, a veces no se los da mucho lo del orden. Eso a veces es complicado, ¿no? Cuando vas siendo más grande, un grupo, una ciudad, pues hace un caos. Bueno, Dios dice, de acuerdo a la palabra, que Dios es un Dios de orden. Él es un Dios ordenado, tiene sus pautas. Entonces, lo iba a hacer igual con la tierra de Israel, con su propio pueblo Israel. Y el orden viene antes de que entraran a la tierra. Entonces, esa lección que nos deja ver, oye, pues a veces hay que tener ciertas bases de orden antes de poder tomar otras cosas mayores. Entonces, si no eran capaces de organizarse ahí, ya estando en la tierra, imagínate la peleadera. Yo quiero esta tierra, no, yo quiero esto, yo la vi primero, yo quiero esta acá, no, yo junto al río, no, yo junto acá, ¿sabes qué? Sí va a ser un desorden total, o no, yo es que ahora yo marcho primero, no, yo quiero junto al tabernáculo, no, ahora yo quiero del otro lado. Yo me quiero sentar ahora acá, ahora y así como niños. Entonces ya Dios mejor, conociendo cómo somos, estableció un orden en las tribus, como para dejarnos un ejemplo, tú también hazlo. Entonces bueno, pues nos invita a ser ordenados. Y fíjense cómo cambia la vida. Ya están aquí acampando, cada uno en su bandera, con su insignia, junto al tabernáculo. Un año antes, ¿qué eran? Un año y cacho antes, ¿qué eran? Esclavos. Totalmente esclavos. Una vida deplorable, miserable. Y un año después, ya, o sea, ordenados como un ejército. O sea, Dios formó, eso es increíble, Dios formó un ejército de gente que llevaba 400 años en la esclavitud.
¿Tú crees que no podrá transformar tu vida y mi vida? ¿Tú crees que Dios no nos podrá ordenar un poco más? ¿Que Dios no podrá hacer que seamos el centro, que sea Él el centro de nuestra vida? Yo creo que si lo dejamos, si lo escuchamos, Él va a organizar todas las cosas. Ahora sí que nuestra propia familia es una representación de Israel. Si tú pones a Dios al centro, tu familia va a acampar al centro de ese tabernáculo. Tus hijos, tus hermanos, a lo mejor, incluso los que estén más alejados, van a poder apreciar eso. Van a ver un orden en tu propia vida y se van a querer integrar al orden. Entonces, ¿cómo cambia Dios las cosas? Dice el verso 3, estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Yehudá, Nazón, hijo de Aminadab. Y pues un detalle interesante es, ya Judá empieza a ser una tribu que empieza a tomar relevancia. En el capítulo anterior leímos que el primogénito pues es Rubén, o fue Rubén, biológicamente hablando. Sin embargo, ya quien toma precedencia es Judá. Por eso Judá es una tribu importante. Ya sabemos parte de la historia de Judá, que es el cuarto hijo y que de ahí viene el Mesías, la tribu real, a quien se le fue otorgado pues la bendición de que a través de ellos viniesen todos los reyes de Israel. Entonces, no puede gobernar a alguien en Israel, no debería hoy gobernar a alguien en Israel, si no es de la tribu de Judá. Entonces, bueno, Judá en primer lugar, dice su cuerpo de ejército con sus contados, 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados, 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con sus contados, 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400 por sus ejércitos, marcharán delante. Ya saben por qué se llama el libro Números. Cuando empezaron a leerlo, dijeron, no, pues está lleno de números, vamos a ponerle números. ¿Okay? Entonces, Judá eran los primeros. Eran los que se tenían que, yo creo, que levantar más temprano o andar más a las vivas, porque en cuanto veían que se movía la nube, o así, rápido, se tenían que levantar ellos. No era de que, pues ¿sabes qué, Isaacar? Pues ahora te toca a ti, ¿no? Yo ya me levanté la semana pasada, ahora te toca a ti. No, o sea, Judá eran los que tenían que marchar por delante. Pues bueno, pues los que quieran ser de la tribu de Judá, que de eso les encanta, pues ya saben. Son los que tienen que marchar delante, son los que tienen que ser los primeros como ejemplo. O sea, lo que está haciendo Dios aquí con Judá un poco es ponerlo como ejemplo de lo que deberían de ser las demás tribus. Entonces, bueno, también se le concedió esta responsabilidad, pero también bendiciones. Ellos fueron los primeros que entraron a la tierra, ellos fueron los primeros que lucharon por obtener la tierra, fueron los primeros a los que se les asignó su territorio. Dice en el verso 10, la bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos y los jefes, y el jefe de los hijos de Reubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército con sus contados, 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados, 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450 por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden que acampan. Así marcharán cada uno junto a su bandera. Pues en el momento que salían, primero dice, viene el grupo de Judá junto con estas dos tribus. Luego seguía Rubén junto con otras dos tribus, y luego ya se desplazaban los levitas para que el tabernáculo no quedara como que hasta atrás, ni quedara enfrente, sino aquí nos da la idea de que iba en medio, lo iban resguardando. Por eso dice, y después los levitas. Luego dice, nos quedamos en el verso 18. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente,
Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados, 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasé, y el jefe de los hijos de Manasé, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados, 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y su cuerpo de ejército con sus contados, 35,400. Y todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100. Por sus ejércitos irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Asher, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 41,500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,600, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Así que aquí nos da la totalidad, 603,550. Ahora sí que al Señor no se le iba ninguno, cada uno de ellos por sus familias, por las casas de sus padres. ¿No? Diciendo una vez más, el énfasis es por la familia. El énfasis es una vez más la familia en Israel, y esa es la idea general, que no se movían ejércitos, por llamarlo así, solos, no se movían puros varones, sino se movían las familias en conjunto. Por eso el principio que se establece es como un principio general, ¿no? Que dice, serás salvo tú y tu casa, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, porque esa es la idea. Si la cabeza cree, si la cabeza confía, en teoría, pues todo el cuerpo obedece, el resto del cuerpo obedece a lo que manda la cabeza. Pero bueno, primero la cabeza tiene que estar convencida y segura y tener fe hacia dónde va. Y entonces la familia debe de seguir. Entonces Dios así puso este principio muy importante, no dijo, bueno, y los varones marcharán y luego las mujeres iban por allá, o sea, realmente no, sino la idea era, todos iban por sus familias, o sea, iban con sus familias, iban caminando con sus familias. Por supuesto que en situaciones de guerra, bueno, pues las mujeres se quedaban y los hombres iban a la batalla. Pero es el mismo, recordemos aquí, eran solo hombres mayores de 20 años, o sea que faltaban todos los niños, todas las mujeres, los que vendrían ahí en camino, pues también tendrían que ser después contados. Dice el verso 33, mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como el Eterno lo mandó a Moshe. Los levitas no fueron contados en el censo de guerra, ellos fueron contados más adelante. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Eterno mandó a Moshe, y así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Dice, mientras Israel estuvo dispuesto a obedecer lo que Dios le dijo a Moisés, siempre hubo bendición. Siempre salieron las cosas bien. Pero algo pasó, porque en cuanto dejaron Sinaí, en cuanto ya empezaron a emprender el camino, ahí es donde se empieza a descomponer el asunto. Ahí es donde se pone buena la cosa. Entonces, bueno, a veces así es. Sinaí es al mismo tiempo la presencia de Dios, es la palabra de Dios. Ahí recibieron la Torá, ahí a las faldas de Sinaí construyeron prácticamente el tabernáculo, todo estaba ahí. Pero ahora sí venía la verdadera prueba, la prueba de dejar esa zona de confort, por llamarlo así, ese lugar de estar tranquilamente con Dios, unos con otros ahí, y realmente tomar marcha para llegar a la tierra que Dios les había dado. Y ese es ahí donde dicen por ahí, uno se pierde en el camino. Es ahí donde suceden las cosas. Entonces, a veces es más importante el trayecto que el destino. A veces es más importante tener la ruta bien marcada y de manera muy clara para que lleguen todos.
Porque, pues sabían que iban a Israel, pero ¿de qué manera y cómo? Pues Dios está tratando de organizarlos, de ordenarlos, de mostrarle que el centro de todas las cosas tendría que ser Él mismo a través del tabernáculo, pero ahí es donde vienen las pruebas. Ahí es donde se va a ver si somos de veras o no. Y es ahí donde muchos claudican, es ahí donde muchos dejan la fe. Entonces es increíble que todos estos que fueron contados, todos estos después fueron muchos de los que no entraron, prácticamente todos. Increíble. A mí me llama muchísimo la atención que todos estos que se contaron aquí fueron testigos de lo que Dios hizo en Egipto. Por eso los contaron, porque todos ellos salieron de Egipto. Todos ellos fueron capaces de ver cosas que ninguno de nosotros ha sido capaz de ver en lo más mínimo. Bueno, a lo mejor en películas, pero jamás se podrá comparar. Vieron abrirse el mar, vieron caer fuego del cielo, vieron cómo Dios mató a todos los primogénitos, vieron cómo Dios fue capaz de guardarlos mientras estaban sufriendo tribulaciones alrededor. Y aún así no entraron. Entonces la carta de Hebreos es un paralelo, es una exhortación muy importante justamente del libro de Números. Porque la carta de Hebreos es la que nos dice, oye, aprende de todo lo que sucedió. Aprende de esas lecciones tan importantes porque estamos viviendo tiempos iguales. Estamos en un periodo similar. Estamos en el desierto todavía, estamos en la diáspora. Todavía nadie puede decir que ya estamos en el reino, ni que el reino se ha establecido. Pues al contrario, yo creo que vemos que cada vez está más difícil. Pero también quiere decir que más nos estamos acercando. Y hay un principio muy importante de ello que es que por eso no podemos confiar en los milagros, en las manifestaciones extraordinarias, en las cosas sobrenaturales así, porque si solo nuestra fe está depositada en ella, no vamos a entrar de lugar antes. Pedro mismo dijo, nosotros vimos al Señor, nosotros vimos a Yeshua glorificado, y bueno, ellos fueron testigos de cosas impresionantes. Dijo, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en confiar. Entonces Pedro nos dice, pues yo vi un montón de cosas que ni las platicó, pero ¿sabes qué? A pesar de ver todo eso, mejor pon tu fe en lo que está escrito, en lo que está en la palabra de Dios. Porque los milagros, es como de repente, como encender un fósforo que prende la chispa y te ayuda. Pero eso no va a mantener, o sea, un cerillo, ¿cuánto te va a durar? Te alumbra un ratito en lo que llegas quizás a una cierta distancia. Para eso son los milagros, para eso son esas manifestaciones. Realmente si nuestra fe fuera perfecta y madura, no tendríamos necesidad de eso. Porque hoy quizás la gente se pregunta, oye, ¿por qué no se abre el mar? ¿Por qué no vemos así cosas ya así impresionantes como las que vieron ellos? Porque hoy tenemos la palabra. Y en teoría eso es una ventaja más grande que el que ahorita empieza a caer fuego del cielo y lo que sea. Entonces los milagros no hacen que la gente se convierta. Los milagros ayudan a confirmar en muchos casos. Pero no es el fin el que Dios haga milagros, porque el ejemplo claro es este. No entró esa generación por más milagros que vio. El libro de Éxodo es el libro que registra más milagros sobrenaturales de todo el Antiguo Testamento. No hay ningún libro que tenga más manifestaciones extraordinarias. Cada plaga era un milagro, era algo sobrenatural, aunque hay explicaciones científicas, aún así es un milagro. Y no entró nadie de ahí. ¿Cómo es posible? Yo digo, bueno, si yo viera abrirse el mar, yo digo, ya de ahí ya no dudo. O sea, como que ya sería un necio. Pues aún así. ¿Y sabes por qué no entró en gran manera? Dice ahí por falta de fe, es cierto. Porque dejaron ellos mismos que les ganara ese desánimo, que les ganara esa inclinación al mal, de estarse quejando, de no ser pacientes, de quererse rebelar delante de Moisés, una y otra vez. Y bueno, pues es una lección muy importante a considerar para nuestra propia generación, porque hoy tenemos la palabra profética más segura. Y fíjense qué interesante es la manera en la que estaban dispuestos en el campamento, cómo estaban ahí establecidos. Vemos que la tribu que estaba más cercana, en el lado este del tabernáculo, por donde sale el sol, es la tribu de Judá.
Digamos que ese era el lugar de honor, porque estaba a las puertas. Eran las puertas del tabernáculo, de la entrada del Mishkan. Y yo les leí el Salmo 100. Acompáñenme ahí por si no llegaron a buena hora. El Salmo 100. Ya estudiamos en Levítico y en parte de Éxodo todo lo referente al tabernáculo, al Mishkan. Y ha sido increíble ese estudio. Fue, creo que, de los más interesantes descubrir cada elemento y ver a Yeshua ahí. Y entonces aquí, en el Salmo 100, es una invitación a todos. No es solo alabar a Dios, sino este salmo que escribió David habla de la manera en la que se acercaban al templo, en este caso. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces fíjate, la manera en la que una persona iba a llegar al tabernáculo o al templo era primero ¿cómo? O sea, era con regocijo. No era las carreras, no era enojado, no era peleado con la esposa. Dice, tienes que entrar con regocijo si quieres entrar aquí. No era tanto el tamaño del animal, por supuesto que tenía ciertas características que cumplir, esa ofrenda, pero lo más importante era que llegaras con alegría. Y yo te pregunto, ¿cómo llegas tú aquí? ¿Sí llegas alegre o no? ¿O llegas aquí a que te alegre? Bueno, está bien que llegues aquí a que te alegre el Señor con la palabra, pero no siempre salimos tan alegres como quisiéramos. A veces luego puedes salir medio agüitado o regañado. Es peor. Pero requisito, por lo menos para entrar, ya la salida es otra cosa. Pero el requisito para entrar por las puertas es venid ante su presencia con regocijo. Y esa disposición era así la manera de llegar al templo, al tabernáculo. Con alegría. Dice, reconoced que Yahweh es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, dice ahora también una vez más, con acción de gracias. Un corazón agradecido es un corazón alegre. Y al revés. Un corazón alegre va a ser un corazón que también está agradecido. Entonces dice, ok, cuando entres por aquí, pues entra con gratitud de estar aquí, con gratitud de poder venir. O a lo mejor pues, todavía tienes sueño, dices, ay, pero dale gracias a Dios, démosle gracias a Dios. Si nosotros no hacemos eso, ¿cómo van a entrar nuestros hijos el día de mañana? No podemos exigirle a ellos algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Punto, no hay más. Entonces, si nosotros no entramos aquí agradecidos por estar aquí, olvídalo. Olvídalo, o sea, estamos en el lugar quizás equivocado. Y sí hay razones para estar agradecido con Dios o no. Claro que hay razones para estar agradecido con Dios. Y si no, platicamos después y te digo algunas. Pero créeme que hay razones para estar agradecido, para venir con regocijo. Dice, por sus atrios, con alabanza. Entonces ni deberíamos esperar a que aquí Raúl ponga las canciones. No, ya deberían entrar acá gargareando así en el camino para ya después llegar aquí. Ya con todo así. O sea, ya alabando a Dios. Ya así, ya danzando, alabando, así. Así debería de ser. Dice, alabadle y bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Bueno, pues aquí ya da las razones. ¿Por qué entrar con alegría, con acción de gracias y con alabanza a sus atrios? Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Para mí esto es una razón más que suficiente. Entonces, bueno, es interesante porque dice que entremos por sus puertas con alabanza. ¿Y quién está a las puertas del tabernáculo? ¿Quién estaba a la puerta del tabernáculo? La tribu de Judá. ¿Y literalmente qué significa Judá? El que alaba. Por eso se le puso Judá. Y dijo, oh, alabará ahora mi alma a Dios porque me dio un hijo. Judá significa el que alaba. Por eso judío, en realidad judío propiamente significa un alabador a Dios. Alguien que adora a Dios de todo corazón. Ese es el perfil de un verdadero judío, de un verdadero Yehudí. No es tanto la cuestión del linaje, sino más bien del corazón. Eso es un judío. Entonces Judá significa alabanza. Y la invitación del Salmo es, entren a sus atrios, al atrio del tabernáculo, del templo, con alabanza. Ahora, ¿por qué más razones podemos entrar como Judá?
Por eso tenía ese lugar ahí. No por nada lo puso Dios ahí. Fíjense lo que dice Hebreos 13, verso 15. Hebreos 13, verso 15. Y la carta de Hebreos es una carta con un contenido que está basado en prácticamente todo el Tanaj. Pero cierra prácticamente este libro. Se cierra de esta manera. Después de toda la exhortación que se la pasa echando en este capítulo tras capítulo, al final ya como que se pone buena onda, bueno, no buena onda, pero, o sea, les dice, miren, ya, dice el verso 15, así que, o sea, después de todos los 13 capítulos anteriores, dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. ¿Por medio de quién? ¿De quién creen que es? Por medio de Yeshua. Por medio de Él, sacrificio de alabanza. Dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Si ofrezcamos a Él sacrificio de alabanza. Entonces, sabemos que hoy no hay templo, hoy no hay tabernáculo. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? ¿Qué tipo de sacrificio pudiéramos dar a Dios? Sacrificios de alabanza. O sea, un corazón agradecido es la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios. No hay mejor ofrenda. Aunque hubiese hoy un templo y digas, mira este becerro así, pura sangre y cero defectos, hasta ojos azules. No, le va a encantar a Dios esto. Me costó carísimo, lo máximo. Sí, pero si tu corazón no está realmente así agradecido, no sirve de nada. Acuérdense la lección que nos dejó Caín y Abel. Dice que Dios observó a Caín y luego observó su ofrenda. Dice, luego observó a Abel y después su ofrenda. Entonces primero Dios ve el corazón de la persona y ya después ve lo demás. Entonces Hebreos nos dice, oye, ofrece a Dios sacrificios de alabanza. Alabar a Dios, de donde viene Judá. De gratitud. Yeshua, ¿de qué tribu viene? De Judá. Por eso tenía que estar allá a las puertas, porque por medio de Él es que podemos entrar hasta su presencia. Judá, ¿qué lugar ocupa entre las 12 tribus? Judá, ¿qué número de hijo era de los 12? El cuarto. Y es representado por la letra Dalet. La letra Dalet es la cuarta letra del alefato hebreo, que se representa por medio de una puerta. La letra Dalet se representa como la imagen de una puerta, lo que significa puerta. Por eso dice, están a las puertas el cuarto hijo de Jacob, de donde viene Yeshua. Y Yeshua dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. En paleohebreo la Dalet se representa como si fuera una puerta. Entonces Yeshua es la puerta y es el medio por el que podemos entrar con sacrificios de alabanza. No hay mayor ofrenda que le podamos llevar a Dios. Hay una especie también de costumbre que se le ha dado a esto, una interpretación de las tribus, de los símbolos que llevaban las 4 tribus principales que estaban aquí, que eran pues Judá, del lado este, aquí, Rubén, Efraín y la tribu de Dan. Y bueno, en el caso de la tribu de Judá es muy claro que el símbolo es el león, ¿recuerdan? Se le dice cachorro de león, el león de la tribu de Judá, y esto viene de la bendición profética que da Jacob a sus 12 hijos, cuando está a punto de morir en el libro de Génesis. A Rubén se le representa por medio de la figura de un hombre, porque Rubén fue alguien que recogió unas mandrágoras. La mandrágora es como una raíz que tiene la forma de una persona, así como de un hombre. Entonces el símbolo de Rubén es el símbolo del hombre. Y a Efraín se le asume el símbolo de un buey o de un toro, porque eso se le dijo a Yosef. También proféticamente Jacob le dijo que él era como un toro, en Génesis capítulo 49. Y la verdad ahí, lo que me queda un poco la duda es con la tribu de Dan, porque generalmente se le representa o con una serpiente, porque dijo que es serpiente que muerde al jinete, serpiente que está en el camino. Pues dicen que los de Dan así atacaban, que cuando iban los de Israel, los de Dan eran los encargados de poner emboscadas, y esos eran como que el ataque sorpresa venía de los de Dan. Pues bueno, es una referencia, era una serpiente, pero posteriormente se cambió y se le representó a través de un águila. Entonces, no sé si por el juego de palabras similar la raíz de la palabra pudiera ser. Ahí si soy honesto, no encontré exactamente por qué se le representa por medio de un águila, pero sí es interesante que estos 4 símbolos también coinciden en el libro de Ezequiel. Ezequiel tiene una visión de lo que sería la gloria de Dios.
de cómo sería el Israel de Dios, la presencia de Dios ahí manifestándose. Y en Ezequiel 1:10 tiene una visión muy particular de unos seres, unas criaturas. Dice que el aspecto de sus caras, de estos seres que vio, era cara de hombre, cara de león, cara de buey, y asimismo había unas 4 caras de águila. Y curioso es también, muy interesante, que son los símbolos que muchos teólogos le han dado a los evangelios, que también son 4. Las puertas por las que se entraba al tabernáculo también eran 4 pilares. Por eso son 4 evangelios por los que entramos a la presencia, porque son por medio de los evangelios que conocemos de Yeshua. Y Él es la puerta, justamente. Pues en los 4 evangelios, cada uno también se le personifica de cierta manera a Yeshua. Por ejemplo, Mateo nos habla de Yeshua como el rey, como el león de la tribu de Judá. Eso es muy claro. En Marcos nos muestra a Yeshua como el siervo, como alguien que está dispuesto a dar su vida o a servir, como un servidor. Por eso el buey era un animal de carga que servía al hombre. A pesar de ser muy fuerte y grande, estaba al servicio del hombre. Yeshua se puso como servidor. Lucas representa a Yeshua en el plan o en el rol del hijo del hombre. El término hijo de hombre, en donde prácticamente más se repite y se usa, es en el Evangelio de Lucas. Y sí es muy característico del Evangelio de Lucas ver que dice el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre, es en Lucas. Esa humanidad que tenía el Mesías. Y finalmente, pues el Evangelio de Juan lo representa como un águila que tiene que ver con la soberanía, con su relación única que tiene con el Padre. Yohanan, el Evangelio de Juan, nos muestra a Yeshua en esa relación única con Dios, como soberano. Pues bueno, pues es interesante ver cómo Dios a través de los símbolos se manifiesta, y más interesante ver cómo estarían acomodados en el campamento de acuerdo a la proporción, al porcentaje de la gente que tenían, al número de los hombres que eran en las tribus. Así se vería el campamento desde arriba. Miren, ¿qué es lo que se forma? La cruz. ¿Y qué está al centro? La tribu de Leví, el tabernáculo con la tribu de Leví, que Leví viene de la palabra Lev, que significa corazón. Corazón. O sea, al centro está el corazón. Yeshua es el corazón. Entonces, bueno, pues es increíble, ¿no? Como alguien, aún así viendo desde lejos, diría, oye, mira qué curiosa formación, mira cómo se formaban, cómo se veían. Entonces es una posibilidad muy cercana de cómo estaban. Yo creo que, pues, que era eso, porque el Señor siempre nos habla de una y de otra manera de su Hijo, por medio de Moisés. Entonces, bueno, dice aquí al final, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor mandó a Moshe. Entonces, bueno, mientras ellos estuvieron dispuestos a obedecer tal y como el Señor mandó a Moshe, les día todo iba marchando bien. El problema viene cuando cada quien dijo, no, ¿sabes qué? Yo porque aquí, yo quiero acá, yo quiero... Ahí empezó el desastre. Allí empezó nuestra necedad. A veces así somos los hombres. Nos cuesta mucho trabajo, 1, obedecer a Dios, y 2, obedecer a otra persona. Hay gente que detrás de, a veces de las expresiones de, no, pues yo solo a Dios, casi, ¿no? Yo aprendo directo de Dios, yo solo con Dios, yo obedezco a Dios, pero no me sujeto a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense si cada uno de los israelitas se hubiese puesto en el plan así de, a ver, Moisés, pues a ver, ¿por qué te voy a obedecer a ti? Mejor yo tengo otra idea, vamos a orarlo y lo discutimos y luego nos vemos después, y entonces cada quien sería un desastre. Entonces es importante, como dice aquí, reconocer que Dios le dio a Moisés autoridad para que las cosas funcionaran. Entonces a veces los hijos cuestionamos la autoridad de los padres, pero no es pretexto por más testimonio que tengan, porque estamos desobedeciendo a Dios al hacerlo. Y bueno, dice también, marcharán, al final dice, acamparán por sus banderas, así marcharon cada uno por sus familias. Pues entonces, ¿cuál era la motivación de poder marchar ahí en el desierto? Las familias. Yo espero que tu familia sea en gran manera, si Dios es el centro, tu familia va a ser el motor que te ayude a marchar. Por eso es tan importante la estabilidad familiar en Israel. Por eso lo que hizo Antíoco Epífanes en la época de los macabeos, en la época de la invasión griega,
ellos determinaron, por ejemplo, una manera de que el pueblo de Israel se debilitara era afectando el núcleo familiar. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, dijeron, ¿saben qué? Ahora cada mujer que se case va a tener que pasar la primera noche con un general del ejército. ¿Qué hizo Faraón? Vamos a matar a todos los hijos varones. De acuerdo a la tradición, se dice que entonces los varones empezaron a divorciar a sus mujeres. Y dijeron, ¿sabes qué? Ya no más hijos, porque bueno, pues ahí sí. Si ambas nacen y los matan, pues entonces no tiene caso. Y entonces empezó a desestabilizarse las familias, el núcleo de la comunidad de Israel. Eso lo sabe Satanás. Entonces Satanás siempre va a atacar a la familia. Porque es ahí el motor, es lo que hace que marchen las cosas. Entonces Israel marcha por sus familias. Yo espero que tu familia sea lo que te haga marchar. Entonces a veces uno como cabeza, por eso dice la casa de sus padres, tienes que hacer las cosas por tu familia aunque no quieras, aunque no te guste, aunque sea difícil, ni modo, tienes que levantarte, ¿va? Todos los que tienen hijos saben de qué se trata esto, ¿no? Pues ni modo, pues hay que salir a buscar el pan y hay que salir a sacar esto porque pues, no hay de otra. Entonces la fuerza de Israel está en las familias.